el Salmo 84. Los jóvenes pueden ir también en la parte de atrás hoy. Y queremos en este momento compartir lo que el último viernes estuvimos hablando acerca de cómo podemos utilizar la palabra del Señor orando, y cómo la palabra de Dios es para usarla enseñanza, usarla como enseñanza, usarla como exposición para dirigir nuestra vida, el modelo a seguir, pero también cómo utilizarla para orar de una manera continua. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Salmo 4, y aunque hay infinidades de salmos que muestran la manera y forma de cómo nosotros podemos orar ante el Padre en el nombre de Jesucristo y con la unción y la revelación del Espíritu Santo, es sin lugar a duda que estos textos que nos da el Salmo nos va a dar una idea de cómo, utilizando la palabra, podemos estar tiempos más que suficientes, tiempos más de lo que habíamos completo delante de su. Entonces nos habíamos quedado en el verso número 1, ¿se acuerdan ustedes? Nos habíamos quedado en el Salmo, el verso número 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor en este día? ¿Qué es lo que dice el Salmo 84 y el verso número 1? ¿Qué es lo que nos dice? Léalo conmigo en voz bien alta. ¿Cómo dice? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Entonces estábamos explicando que la manera de nosotros poder entrar en su presencia orando es primero contemplar la hermosura de la belleza, de la santidad, de la expresión de gloria que emana de la misma presencia de Jesucristo. ¿Cuánto decimos amén a esto? Ahora, ya esto habíamos hablado, y qué bendición y qué alto honor y privilegio tenemos de parte de Dios en nuestra vida para poder entender que podemos entrar gracias a la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado y nos da acceso directo para entrar delante de ¿qué? Diga conmigo, para entrar delante del trono de su gloria. Por eso que tenemos que estar eternamente agradecidos, y vamos a estar eternamente agradecidos por este privilegio que Dios nos ha dado, que podemos entrar directamente al trono de la gloria del Padre, y en esa verdad innegable podemos extasiarnos adorando, como lo hemos hecho hace un momento. Es un momento maravilloso cuando la iglesia, cuando nosotros entendemos la profundidad, el significado y realmente lo que significa la profundidad de la oración. Porque la oración conectada con la oración es eficaz, y conectada con la forma que nos está enseñando la propia palabra, conectada con la palabra orando, se vuelve realmente nuestras armas espirituales, que son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo de Satanás. Entonces vamos a continuar entonces en el verso número 2. Y el verso número 2 dice claramente, ¿qué es lo que nos dice? Dice, anhela mi alma, ¿sí o no? Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando tú y yo estamos orando, esto es prácticamente la oración que David estaba haciendo ante la presencia de Dios mismo. ¿Estamos viendo esto? Está hablando con Dios y le está diciendo: Dios, cuánto anhela mi alma, cuán grande es el deseo de estar en tus atrios. O sea, él puede hacer una oración de una forma ordenada y va entrando en diferentes. Cuando nosotros leemos el Salmo 84,
nos daremos cuenta que al final del mismo Él se encuentra prácticamente en el lugar santísimo de la presencia de Dios. ¿Estamos viendo? Pero Él comienza por los atrios y Él expresa a Dios cuánto lo anhela y cuánto lo desea. Comprender que está en los atrios, no de cualquier atrio, sino en los atrios de lo que es el rey, y está dispuesto y listo para estar disponible a lo que Dios le va a decir, a lo que Dios le va a comunicar. Por eso dice: con todo mi corazón, con toda mi carne, con todo mi ser, está clamando el Dios viviente. Por eso que necesitamos, cuando oramos en la presencia del Señor y adoramos, tenemos que entender esa profundidad que David nos quiere compartir y quiere realmente darnos cuenta a nosotros, que esta oración de David nos enseña a nosotros una forma particular, que debemos de anhelar a Dios profundamente cuando estamos orando. Cada parte de nuestro ser, aleluya, debe de desear estar en comunión y en sintonía en la presencia de Dios. Por eso que Él habla de mi alma, Él habla del corazón y Él habla también de la carne. Miremos lo que dice. Entonces Él anhela con el alma, ardientemente desea los atrios de Jehová, con mi corazón y mi carne, todo eso cantan al Dios vivo. Entonces estamos hablando de un rey que está orando al Padre con todo su ser completo, su alma, su espíritu, su corazón, aún con su cuerpo físicamente. Por eso que cada parte de su ser desea el alma, desea en la mente, desea en el espíritu, desea en el corazón y desea en el cuerpo. Todo mi ser, Señor Dios y Padre, todo mi ser te desea. Entonces esto es algo que nos va a enseñar a nosotros, que todo nuestro ser tiene que estar completamente entregado cuando estamos orando. ¿Estamos de acuerdo? Solo podemos entender, más que pedirle una bendición, más que pedirle y presentarle una necesidad o una petición, más que eso, nos está revelando, aleluya, el deseo ardiente por estar en su presencia. Cuando tú le adoras, cuando le oras y le clamas, y cuando tú oras, adoras y lees la palabra, el conjunto de tres, aleluya, bases importantes en la vida cristiana, entonces lo que tú vas a entender, que lo que anhelas de todo tu corazón es que lo deseas a Él. No estás deseando que una petición sea contestada. No le buscas porque quieres una bendición. Le estás anhelando porque deseas que su presencia se manifieste en tu vida. Yo creo que ese es el motivo de orar. Ese es el motivo de adorar. Ese es el motivo de buscar su presencia. En otra área, David dice que él estaba enfermo de amor por la presencia del Señor. En otra expresión dice que él agonizaba por amor, porque deseaba estar en los atrios, porque allí es donde comenzaba la verdadera búsqueda en la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor nos quiere transmitir, que estemos enamorados, que estemos apasionados cuando oramos en su presencia. Tenemos que desear y tenemos que vivir, aleluya, dentro de su voluntad perfecta. Diga, vivir dentro de su voluntad divina. No por algún tiempo, no por algunos días. Es algo interesante que cuando nosotros podemos mirar cada detalle de la oración del Salmo 84, nos daremos cuenta que el propósito, la esencia total de ese capítulo completo del Salmo 84 es que hay un deseo en David, y no es vivir un tiempo, una temporada, una época, sino vivir eternamente, vivir eternamente en la presencia de Dios. Yo creo que ese es el sentir de todos nosotros. Aquí nos estamos preparando y aquí nos estamos ajustando y nos estamos aclimatando para la eternidad. En este paso fugaz que es la vida pasajera transitoria del ser humano, que comparando la eternidad simplemente es como una sombra fugaz, nos estamos preparando para lo que es la eternidad. Diga, me estoy preparando para la eternidad. Es decir, aquí estoy clamando a Dios. Y entonces David inclusive está diciendo: mirarás mi clamor, escucharás mi voz, mirarás acaso mis lágrimas, tendrás misericordia de mí. Pero David pudo entender: solo tú eres Dios. ¿Cuánto podemos decir en esta noche? Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios.
Solo tú eres la verdad, solo tú eres la vida. Solamente lo que anhelamos es tu presencia. ¿Seguimos? Un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Ahora mira lo que dice. ¿Qué es lo que nos dice el verso número 3? El verso 3 dice: aún el gorrión haya nido, haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mismo, Dios mío. Es decir, está comparando o está viendo el privilegio, el honor que tiene un ave, un gorrión, en poder habitar justamente en los altares de Dios. Dice que allí la golondrina hace su nido para poner sus polluelos. Entonces lo que está aquí es la continuidad del verso número 2. Lo que está diciendo David: cuánto yo anhelo ser igual que esa ave que está en tu altar, esa ave que puede refugiarse en tu altar, esa ave que tiene el privilegio y el honor de habitar en tu altar. Entonces David estaba comparando la habitación de lo que es estar en la presencia de Dios con aquella ave. Es maravilloso, continuamente, al punto de casi compararse él como un ave. Y dice: yo quisiera estar ahí en ese lugar, de una manera continua, hacer mi hogar en los altares de Dios. Y lo estaba diciendo de todo corazón: encontrar ese hogar donde le pueda adorar al Rey por siempre y para siempre. Aleluya. Donde pueda derramar mi corazón ante la presencia gloriosa de Dios. Estamos viendo esto. Todo esto, miremos que el verso 1, 2 y 3, todavía David en esos tres primeros textos bíblicos sigue siendo extasiado por el lugar donde está. Diga conmigo: Señor, ayúdame a estar extasiado en tu presencia. Por regla general, nosotros siempre vemos la oración como el lugar donde presentamos a Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras circunstancias, como una manera de: bueno, Señor, aquí vengo a que tú me resuelvas todos estos problemas. Pero aquí David hasta el momento no le ha presentado ninguna petición a Dios, solo está extasiado contemplando la hermosura de su gloria. Y esto es lo que Dios quiere llevarnos a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. El Señor nos quiere llevar a poder vivir la oración, el clamor, la adoración como una manera de deleitarnos en su presencia. El verso número 4 sigue diciendo, y posiblemente aquí está diciendo: bienaventurados los que habitan en su casa. Aquí en otra versión, en otra traducción dice: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. El verso aquí dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿A qué vienes a la casa del Señor? No vienes a otra cosa sino a adorarlo y alabarlo a Él. No vienes a otra cosa. No nos reunimos aquí simplemente para vernos, y qué alegría de vernos. No venimos sencillamente con el propósito de saludarnos, aunque eso es parte de la familia y relación en Cristo. Venimos aquí con el propósito de lo que decía David en este verso 4. Es dichoso habitar en el templo, venir al templo, estar enamorado del lugar donde Dios le ha placido que nos reunamos como familia espiritual, para que nos congreguemos y para que adoremos y honremos su nombre. Es una bendición. Tú tienes que ver la casa del Señor como un lugar que junto con la familia espiritual nos congregamos y nos reunimos de una manera periódica en diferentes actividades. Pero el fin y el propósito de todo esto es que nos quedemos realmente enamorados de su presencia. No porque su presencia solamente esté aquí, porque está en tu hogar, si hace lo mismo. Está en tu casa mientras le adoras y oras al Padre en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Pero como familia espiritual nos reunimos en conjunto como asamblea espiritual, como una familia en Cristo, para honrarle a Él de todo nuestro corazón. Por eso es que es necesario que le demos gracia por la bendición bajo lo que estamos viviendo. Por eso dice David claramente que él estaba dispuesto a habitar en el templo. Diga conmigo: habitar en el templo. Porque dice: perpetuamente te voy a alabar.
Entonces, en ese momento David estaba expectante a lo que el Señor iba a hacer. Y cuando nosotros vivimos continuamente en su presencia, diga: ayúdame, Señor, a vivir continuamente en tu presencia. Cuando usted se acerca a la presencia del Señor, usted tiene que expresar el propósito, lo que anhela, lo que desea en su corazón, cada vez que usted puede adorarle a Él a través de alabanza o de adoración, como lo hemos hecho hace un momento. No es simplemente algo que debemos de hacer como una retórica o como una monotonía todos los días. No, tenemos que desear y experimentar la bendición que es sentir su presencia todos los días de nuestros días. Tome algunos momentos. Y aquí David usa una palabra, que usa la palabra selat. ¿Sí? Es una palabra. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa? La palabra, ¿qué significa selat? Silencio. Silencio. Un momento en que tú le adoras, un momento en que tú le alabas, un momento que ahí no le está pidiendo David nada, o sí le está pidiendo algo. No, simplemente está contemplando y deseando que no salir de ahí, de eso que está. Y entonces dice que en medio de la oración, había momentos selat. Es decir, había momentos que él guardaba silencio para oír lo que Dios quería comunicarle y lo que Dios le quería decir. La oración no es algo repetitivo. Y dame, Señor aquí, Señor aquí, Señor acá. Hay algunos que son como, tú sabes, una rapidez, una oración con otra, y ahí están, y cuando terminan pues ya pensó que terminó todo. No, dice que en medio de ese deseo, en medio de esos anhelos que había en la oración que estaba expresando David en la presencia de Dios, escúcheme, todavía hay 4 versículos y lo único que David está haciendo es estar allí contemplando la hermosura de la gracia de Dios y la hermosura de estar en el lugar, aleluya, que es la casa del Señor. Nosotros tenemos que desear estar y congregarnos en la casa del Señor. Te tiene que tomar momentos para orar, pero tiene que tener momentos de selat, o sea, guardar silencio en su presencia, decir: Señor, ¿qué quieres decirme? Para adorarle libremente, espontáneamente. ¿Estamos bien? Y sigue diciendo el verso número 84, el verso 5. ¿Qué dice? Vamos rápido para terminar este capítulo maravilloso. Dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, o el que tiene en ti sus fuerzas, que solo piensa en reconocer, ¿qué cosa? En reconocer tus sendas. O sea, David está diciendo: como hombre soy débil, pero como hombre soy dependiente de ti, Señor. Cada área de mi vida, cada parte en la que yo soy fortalecido, lo debo a ti. O sea, él está diciendo que él es un peregrino hacia el lugar de la eternidad, y que tan solo está pasando de paso por la tierra, y que lo único que anhela es buscar una ciudad que no es una ciudad en esta parte del mundo, sino una ciudad celestial cuyo hacedor es Dios mismo. Volvamos a leer el verso número 5. Estamos en el 5, ¿verdad que sí? Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están, ¿qué cosa? Tus caminos. Están tus caminos. Bienaventurado el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tu senda hasta el destino eterno. Y esto es lo que nosotros necesitamos, aleluya, discernir y experimentar mientras oramos en su presencia. Darle gracias a Dios por el camino que nos ha trazado hacia la eternidad. Darle gracias a Dios porque estamos aquí gozando de su gloria, de su presencia, de su hermosura, de su santidad. Estamos siendo, aleluya, estamos siendo prácticamente modelado conforme a su voluntad y a su propósito divino y a su diseño glorioso. Pero al fin y al cabo es un camino que estamos transitando de paso, pero el destino nuestro es más allá de esta tierra. Decimos amén.
El verso número 6, ¿qué dice? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cambia o cuando la lluvia llena los estanques. Lo que estamos viendo aquí nos está diciendo, vamos a verlo, el hombre tiene en Dios su fuerza, pero ahora está diciendo, atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuentes. Y algunas veces en la vida, mientras estamos disfrutando y estamos orando y estamos adorando por la presencia divina del Señor y dándole gracia, algunas veces pasamos por valles de ¿qué? De lágrimas. Pero en medio de esos valles de lágrimas, David decía, Dios está conmigo. Porque cuando pase sus valles de lágrima, cuando atraviese el valle de lágrima, aleluya, Dios los cambia en fuente. Y cuando la lluvia llena los estanques, o sea, que después de cada batalla que estamos transitando, pero mantenemos nuestra equidad, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios, entonces dice la Biblia que finalmente la bendición de Dios es la que nos corona y nos llena de favores y de misericordia. Digamos amén a esto. Es maravilloso entender de una forma especial. En otra traducción dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Y también las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Te está diciendo que en medio de la batalla tienes que entender que hay un propósito divino de Dios para ver cómo te mantienes, cómo buscas, cómo amas su presencia, y que nada te puede desanimar ni desalentar en tu clamor y en tu búsqueda en la presencia de Dios. Significa prácticamente esto, significa llanto, significa el valle de lágrimas. Aleluya. Y cuando tú estás pasando por allí, tú tienes que confesar lo que es Dios para ti ante el mundo de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Que las tinieblas no te puedan a ti desanimar y desalentar para que te vuelvas prácticamente en una actitud incorrecta y no agradecerle a Dios. La clave para esto es que Dios va a convertir el desierto en un manantial de aguas. Y esto tiene que ver con las bendiciones que Él rodea nuestra vida. El verso 7, ¿cómo dice el verso 7? ¿Alguno lo puede leer? El verso 7 continúa diciendo, ¿cómo dice el verso número 7? Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Pregunto, ¿hasta el momento David pidió algo en la presencia de Dios? Pasamos 7 textos bíblicos. ¿Pidió algo? ¿Reclamó algo? ¿Pidió alguna petición? Entonces dice claramente, según en este texto que estamos leyendo, irán de poder en poder. Cuando estamos en su presencia, el motivo de estar en su presencia es que vayamos y marchemos de poder en poder. No un poder humano, no un poder ficticio, sino el poder que Dios transmite para que vivamos en actitud de fortaleza y de victoria frente a cualquier hostilidad del enemigo, y nos animemos para seguir caminando y avanzando en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y aunque extranjeros y peregrinos somos en el mundo, debemos de cobrar la fuerza y entender que Dios nos va a llevar a través de la unción y del poder del Espíritu Santo, de poder en poder. Y dice, y verán a Dios en Sión. Entonces está viendo lo que he dicho al principio. David está conectado con Dios a través de esa oración y de ese clamor, y lo que está David entendiendo es que lo que está él experimentando era una sombra de lo que él viviría en la eternidad. No solo él, sino todos aquellos que confían en él, en Dios mismo. El valle puede ser un lugar quizás de debilidad, pero gracias a Dios que el Señor nos guía a través de él hasta el próximo monte de fortaleza. Pasamos por un valle, pero no nos quedamos en el valle.
Pasamos por una situación, una batalla espiritual o una confrontación, pero nos quedamos allí. Tenemos que seguir avanzando y prepararnos para subir y escalar el próximo monte, aleluya, para encontrarnos con la altura y con el nivel que Dios quiere. Él no nos quiere mantener en el valle. Él quiere que el valle sea un tiempo de transición para escalar las alturas de su presencia. Porque Él es el Olán, el Dios que habita en lo más alto. Diga conmigo, el Dios que habita en lo más alto. Y como hijos e hijas de Dios debemos de escalar las alturas espirituales, porque entendemos que cuando más nos esforzamos para buscar el rostro y la presencia de Dios, tanto más, aleluya, Él nos va a dirigir al monte de la fortaleza. No solo es un monte de fortaleza, de una clara visión para que podamos discernir los peligros que asedia al mundo y mantenernos en pie, aleluya, en plan de victoria y de batalla contra las fuerzas del enemigo. Tienes que aprender, iglesia, a regocijarte, porque Dios, aleluya, hará entonces en medio de esa promesa y en esa oración que está haciendo David, tú vas a encontrar realmente una experiencia de encontrarte cara a cara con la gloria misma de Dios. Entonces, 7 textos bíblicos que ya hemos pasado y recién después de todo lo que en forma resumida he intentado explicarle, ahora David comienza a pedirle. Y dice, oye mi oración, Señor, oye mi oración. Oremos como David. Oye mi oración. Dígalo fuertemente. He dicho que este salmo es un salmo modelo para saber orar. Oye mi oración, Señor. ¿Lo puede decir conmigo? Dígalo en voz bien fuerte. En voz bien fuerte. La palabra es para repetirla y para publicarla en voz bien fuerte. Oye mi oración, Señor. Dios Todopoderoso, escúchame. Dios de Jacob. Y luego de decir esta oración, David, entonces vuelve otra vez a aparecer la palabra Selah. ¿Te das cuenta? Le está diciendo, oye mi oración, Señor Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Y entonces una vez que está diciendo y está orando al Padre, al Dios Todopoderoso, entonces guarda silencio a ver lo que Dios está a punto de comunicarle. Es la expectativa. Cuando estamos orando tienes que estar en expectativa que tú hablas con Dios, pero también tienes que creer que Dios es poderoso para hablar contigo. ¿Cuánto lo creemos? De verdad, ¿cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos que la oración es prácticamente un propósito doble? O sea, tú hablas con Dios, pero llega un momento, como decía David, hizo Selah, hizo silencio, a ver qué Dios le estaba comunicando. Entonces lo que está hablando aquí, que David derrama su corazón delante de él, está hablando claramente y pidiéndole a Dios que Dios lo escuche, porque ya le está adorando como lo ha hecho al versículo 1 al 7. Lo está adorando de una forma especial y sabe que Dios al que él sirve lo va a defender de todo peligro. Y le recuerda al Señor, por eso dice conforme el Dios de Jacob, y le recuerda a Dios, le hace recordar a Dios, no porque Dios haya olvidado, que está pidiendo la bendición igual como la pidió Jacob cuando luchó con el ángel. Estamos viendo eso. Entonces, una vez que él está diciendo, oye mi oración, entonces pasamos al Salmo 84:9. ¿Qué dice el Salmo 84:9? El Salmo 84 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. En otra traducción dice, oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Ahí le está pidiendo a Dios algo. Le está pidiendo con referencia a él lo que él quería pedirle a Dios para él poder experimentarlo. ¿Estamos viendo? Oh Dios, eres mi escudo. Eres mi escudo. Y oh Dios, tú que eres mi escudo, pon sobre tu ungido tus ojos de bondad. Él está pidiendo a Dios algo que realmente, y al darse cuenta, quiero decir esto, cuando usted se da cuenta que depende de la unción del Espíritu Santo, que depende de la unción que Dios derrama de lo alto,
que le suplica a Dios que lo cuide y tenga misericordia de ti como tiene misericordia de mí, como lo hizo y tuvo misericordia de David. Yo creo que eso es una de las cosas interesantes. Necesitamos pedir todos los días por un mayor, diga conmigo, un mayor nivel de unción. Diga, un mayor nivel de unción. Un mayor nivel de unción, porque es lo que David estaba diciendo: pon tus ojos en el rostro de tu ungido. Cuando tú anhelas y te mantienes bajo la unción de Dios, Dios mira a los que son ungidos por Él. Y lo que el Espíritu Santo ha ungido, eso Dios les habla, se comunica con ellos. Para mantener la unción se mantiene a través de esto que David experimentó: orar y estaciarnos en su presencia. A mayor nivel de unción, mayor dependencia con Él y mayor entrega. A un mayor nivel de unción, la gente quiere la unción, pero no quiere sacar tiempo para estaciarse en el propósito. Y sabe algo interesante que la Biblia nos enseña, que el Señor nos dice que debemos de orar a Él y debemos de clamar a Él día y noche. Diga conmigo, debo de clamar a Él día y noche, en todo momento. En todo momento, no hay un tiempo. Pasamos al verso número 10. El verso número 10, y aquí es interesante lo que dice el verso número 10, y es lo que está pidiendo él a Dios para que Dios cumpla ese, o anhele, realmente conteste esa petición, que es el querer de David. Y lo que podemos ver es el Salmo 84:10. Yo creo que ese texto tendríamos que hacerlo todos nosotros como un texto, ¿cómo diríamos? Un texto favorito nuestro, como un texto de excelencia de nuestra vida cristiana. Dice, ¿qué dice ahí? Porque mejor es un día en tus atrios. Y está hablando de un día. Cuando dice un día, ¿cuántas horas tiene el día? En otras palabras, lo que David estaba diciendo: mejor es estar 24 horas en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Así que a usted no le va a pasar nada si usted viene un día y decide quedarse 24 horas aquí en la casa del Señor. Y dentro de poco vamos a hacerlo. Por eso dice, en otra traducción dice: más vale pasar un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Qué tremendo es esto. Porque algunas veces hay personas que piensan si ir o no ir a la casa del Señor, si congregarse o no congregarse. Hoy está de moda justamente esta tendencia: voy solamente de vez en cuando, pero no necesito congregarme todos los días. Pero David dijo: mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día, aleluya, en tu casa, en la entrada de tu casa, que 1000 fuera de ellos. Es decir, para él podemos observar que en este salmo una de las cosas que se puede resaltar es que David estaba anhelante siempre estar en la presencia de Dios. Levanta su mano y dile: Señor, ayúdame a tener el corazón de David, a tener el deseo ardiente de estar en tu casa. Que no me obliguen, que no venga aquí obligado o como una imposición o como una presión, o porque tengo que ir, no tengo otra cosa que hacer. Este es un gran versículo, el que acabamos de leer. Puede bajar sus manos. El versículo que hemos acabado de leer, el verso 10, es un versículo extraordinario, porque nos ayuda a expresar cuánto amamos estar en su casa. Un día en sus atrios, dijo David, es mejor y más fortalecedor y más animador y más alentador que todo el tiempo que yo pueda pasar fuera. Es lo que yo escojo en este momento. O sea, lo que estamos hablando de una forma muy clara, que debe de usted de clamar, y yo debemos de clamar, todos nosotros clamar la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir en su presencia de una manera continua y poder entender que nosotros no podemos ser igual que los impíos. ¿Quiénes son la gente impía? ¿Quiénes son las personas impías? ¿Qué usted cree que es una persona impía? Una persona que no cree, una persona que se rebela contra Dios, una persona que blasfema contra Dios, una persona que no le importa nada, una persona que no le importa su vida espiritual y que lo único que le interesa es vivir de una manera repetitiva todos los días y no le interesa en absoluto buscar la presencia de Dios. Aquellos que blasfeman contra Dios, aquellos que niegan su existencia,
aquellos que no aceptan su voluntad, aquellos que desobedecen de una manera continua y de una forma permanente, desobedeciendo su palabra. El verso número 84, 11, ya vamos a ir prácticamente finalizando, y dice el 84, 11. Lea y yo lo escucho. A ver, léalo y yo lo escucho. ¿A quién no les va a quitar el bien? Los que andan en integridad. Entonces David se pone aquí. Observemos algo que solamente de lo que estamos viendo parece que vuelve otra vez David a retomar de seguir adorando a Dios. Solamente usó 2 textos bíblicos para pedirle a Dios algo, y el resto ahora vuelve a retomar antes de finalizar. Es decir, comienza la oración estando y estaciándose en la presencia de Dios, y va a terminar la oración justamente, aleluya, realzando a ese Dios que al comienzo comenzó a adorarle y alabarle de todo corazón. ¿Se da cuenta cómo está encaminado este salmo? Esto es una forma que nos guía el Señor en su palabra. Usted puede entrar en su presencia, estaciarse por tiempo, adorarle, glorificarle a Él, magnificar su nombre, presentar sus peticiones, pero luego retomar y seguir adorándolo a Él de todo corazón. Es el propósito de estar delante de Él. Cuando estemos en el cielo, tú no le vas a tener que pedir nada. No tendrás ninguna petición que hacerle. No le tendrás que pedir por ninguna petición especial. Solamente le adoras desde que entraste al cielo hasta la eternidad. Por la eternidad, es decir, para siempre. O sea, como hijo tenemos que anhelar, aleluya, entrar de una forma especial y entender entonces lo que hemos mirado en estos textos bíblicos. De una forma, vamos a resumirlo, hemos de entender que podemos entrar en la luz de su presencia, adorarle porque Él es nuestro escudo y nuestro protector como Dios Todopoderoso. Entender que Él tiene que recibir toda, aleluya, gloria y honra de parte de nosotros que somos sus hijos. Tenemos que declarar que le pertenecemos a Él y que no nos pertenecemos a nosotros, aleluya. Y tenemos que entender que nuestra responsabilidad es rendirnos por completo delante de su presencia. Lo otro es dígale cuánto le ama a Dios cada día. Esa es una de las cosas interesantes. Entonces mire ese texto, el verso, ¿en qué verso estamos? Y entonces el 11 dice: porque el sol y escudo es Jehová. Porque sol y escudo, o sea, está hablando de que Él es el resplandor, y tú, si estás resplandeciente por la presencia de Dios, las tinieblas no tienen parte en tu propia vida. Es tu escudo porque te protege de todo mal y de todo peligro. O sea, tienes que entender de una forma especial que esa es una verdad innegable que se cumple en nuestra vida. Y termina el último texto. ¿Cómo dice el último texto? Señor, aquí dice Jehová de los ejércitos: dichoso el hombre que en ti confía. En este texto de traducción dice: Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. ¿Cuántos confiamos en Dios? ¿Usted confía en Dios de todo corazón? ¿Le puede dar gracias a Dios por ese texto bíblico? Decir: Señor, soy realmente dichoso por confiar en ti. Soy bienaventurado por confiar en ti. Dígale al Señor ahí donde está cuánto usted confía en Dios. Adore por un momento, sin que estén los músicos, los cantantes y los instrumentistas. Adore por un momento ahí donde está. Cierre sus ojos y dígale cuánto confía en Él. Hable con Él. Hable en este momento. Hable con Él. Dígale cuánto confía en Él. Cuánto confía en el poder que emana de su presencia. Adórelo. Adore al Señor, que Él es el Dios de los ejércitos, porque está derramando de continuo su gracia, su favor y su misericordia en nuestra vida. Ore a Él y dile: Señor, enséñame a orar citando tu palabra. Que no tenga temor, aleluya, de nada que pueda rodearme. Que pueda mantenerme en estabilidad, en confianza y en firmeza. Quiero, Señor, caminar en el concepto de la revelación de tu palabra. Que nada me pueda atrapar, ni me pueda distraer, ni me pueda desanimar en ningún momento.
Que pueda, Señor, entender que el deseo tuyo es que yo pueda ejercitarme de orar utilizando tu propia palabra. Que no me pueda cansar, no me pueda agotar, que siempre esté dispuesto a poder orar y utilizar tu palabra cuando estoy orando, porque esa me da a mí estabilidad y confianza. Cuando yo repito la palabra que es usada en la oración, eso se vuelve en mí la fortaleza que yo necesito de parte de Dios, porque es Dios ministrando a mi espíritu, Dios ministrando a mi alma, Dios renovando mi mente en el conocimiento de su verdad. Y cada vez que descubro, aleluya, lo que Dios quiere hablar en mi vida a través de su palabra, eso nos va a mantener en el lugar de la intimidad y nos va a ayudar a entender los misterios que Dios le place revelar en los secretos de su presencia, como lo hemos predicado muchas veces. Tenemos que estar orando, aleluya, la palabra mientras conducimos. Podemos orar la palabra mientras estamos en el trabajo. Podemos estar orando la palabra mientras estamos en la casa. Podemos estar orando la palabra en cualquier lugar. Nada nos puede privar de esto, porque cuando nosotros oramos citando la palabra, aleluya, es como es con lo que Pablo dice que es la espada del Espíritu. ¿Cuánto creemos que es la espada del Espíritu? Y cuando tú estás continuamente utilizando la palabra del Espíritu en medio de tu oración, aleluya, es una manera de entender que Él tiene señorío de tu mente, de tus pensamientos, de tus prioridades, de tu propia vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Y estás siendo guiado por el poder del Espíritu Santo para siempre estar dispuesto a orar con la palabra. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Aleluya, ponte de pie donde estás. Yo quiero ahí donde estás, saque un momento. Vamos a sacar unos minutos para orar. No le pida nada al Señor. Solo ore el modelo del Salmo 84. Dile: Señor, yo te amo de todo mi corazón. Y puedo, Señor, unirme al pensamiento de David. Qué hermoso es estar en tu presencia. Qué sublime es estar en tu casa. Qué maravilloso es acercarme en un lugar donde se ha consagrado solo para adorar tu nombre. El lugar donde tú has determinado para que nos reunamos con familia, para que alabemos tu nombre y en ese lugar, Señor, podamos ser ministrados por el consejo y la revelación de tu palabra. Señor, ayúdanos amar tu casa. Yo quiero que diga esta oración. Dígale a Dios: ayúdame a amar tu casa. Señor, habita en todo lugar donde su nombre es glorificado. Y Dios tiene en el mundo entero diferentes lugares donde Él hace habitación, donde Él hace morada. Aleluya. Dile: Señor, ayúdame a ser apasionado por tu presencia. Ayúdame, Señor, a identificarme con la oración de David en el Salmo 84. Ayúdame a buscar tantas oraciones de David a través de diferentes salmos. Señor, levanta tu mano allí donde estás. Dile: Señor, dame actitudes correctas. Dame un corazón humillado delante de tu presencia. Dame una vida entregada, que me rinda por completo delante de tu presencia. Que tú, Señor, me ayudes a oír tu voz mientras te busco, a oír tu voz mientras te adoro y te oro a ti continuamente. Ayúdame, Señor, que mis oídos sean abiertos para oír la voz de tu Espíritu, para entender el propósito por la cual tú me has perdonado y me has salvado. Señor, quiero honrar y glorificar tu nombre. Espíritu Santo, te pido que me ayudes a orar con la palabra de revelación y la palabra de unción. Y cuando utilice la palabra, Señor amado, esa palabra que es tu propia palabra revelada a mi espíritu,
se haga, aleluya, realidad lo que es tu palabra. Tu palabra es martillo, tu palabra es, aleluya, también una espada de doble filo. Tu palabra es espejo que nos refleja, aleluya, las áreas que tienen que ser corregidas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que cuando unimos la oración, la adoración y la palabra, esto se convierte en armas espirituales que son poderosas en Dios para destrucción de cualquier tipo de fortaleza de la obra del enemigo. Señor, honramos tu nombre y te damos la gloria, los méritos maravillosos de Jesucristo, Rey, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Rey de Gloria?